Vamos a comenzar con este segundo ejemplo y nos dice que en el circuito la corriente I2 nos está pidiendo calcular la corriente que entra aquí en este nodo, y siguiente de eso dice que y la corriente I4D también nos pide calcular la corriente I4 que entra a este nodo. Entonces hay que primero analizar el circuito. Yo en este caso, ustedes pueden utilizar diferentes nodos, pero yo voy a utilizar este de aquí, donde entra I2, I1 y sale 2 amperes. También voy a utilizar este de aquí, donde entran 3 amperes, I3, 4 amperes y I1. Y también este de aquí, donde entran 7 amperes, entra I4 y sale I3. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito. ¿Qué es lo que entra del nodo y qué es lo que sale? Como pueden ver, no solo tenemos dos corrientes que nos piden, sino tenemos cuatro, la cual es I1, I2, I3 y I4. Entonces hay que calcular esas cuatro corrientes para analizar bien nuestras ecuaciones y que nos salgan los resultados correctos. Hay que empezar siempre por lo más fácil. Aquí, en esta parte, tenemos un nodo donde vemos que sale la corriente de 4 amperes, entra la corriente de 2 amperes y sale otra corriente que es I4. Si nosotros sabemos que tenemos tres lados, este y este y este, y sabemos qué es lo que entra y lo que sale, podemos saber cuál es la otra parte que sale con una simple ecuación. Ya teniendo I4, podemos ver del otro lado qué es lo que pasa en el nodo. Entonces, en este nodo entra I4 y vemos que de este lado entra una corriente de 7 amperes. Si tenemos qué es lo que entra, también podemos calcular lo que sale. Y lo que sale es I3. Y ya teniendo I4 en el procedimiento que hicimos aquí, podemos calcular el valor de I3. Ahora hay que seguir analizando. Si nosotros ya tenemos el valor de I3 y checamos el nodo de aquí, hay que tener en cuenta que este nodo de aquí es el mismo de aquí, es el mismo de aquí y el mismo de aquí. Es un solo punto porque todas las corrientes entran a ese punto. Nosotros en esta parte de los diagramas del circuito lo vemos así, pero si lo vemos en un circuito real, esta es un solo punto. Entonces vemos que entra I3, entra 4 amperes, entran 3 amperes y sale una corriente que es I1. Entonces, teniendo lo que entra, podemos calcular lo que sale. Y con esos datos ya podemos calcular I1. Si seguimos analizando el circuito, tendremos que entra I1 en este nodo y también entra I2. I2 no la conocemos, obviamente. Pero vemos que también sale una corriente de 2 amperes. Entonces, si tenemos lo que entra y lo que sale, podemos calcular del otro lado lo que entra, que sería I2. Y así calcularíamos todas las corrientes. Vamos a hacerlo paso a paso. Lo que hice primero fue marcar los puntos, los nodos que ya analicé, que los puse como azul, amarillo, rojo y morado. Primero vamos a ir a lo más fácil, como lo dije desde un principio, al punto morado. Entonces marcamos el nodo y tenemos que entra una corriente de 2 amperes. 2 amperes. Después vemos que sale I4, que es una corriente que no conocemos, menos I4. Y sale otra corriente de 4 amperes de ese mismo nodo, menos 4 amperes. Y eso lo igualamos a 0 por condiciones de leyes de Kirchhoff. Igual a 0. Resolvemos lo que tenemos. Tenemos que 2 amperes menos 4 amperes es igual a menos 2 amperes. Entonces bajamos menos I4 y ponemos el menos 2 amperes. Y eso es igual a 0.
Tenemos aquí que I4 está restando, la pasamos del otro lado sumando y nos queda que I4 es igual a menos 2 amperes. Procedemos a checar el siguiente punto que analizamos. Tenemos que de este lado entran 7 amperes más 7 amperes. De este otro lado entra la corriente I4 que calculamos anteriormente, más I4. Y sale una corriente I3 que no conocemos, menos I3 porque sale. Y eso lo igualamos a 0. Entonces nos queda sustituir la corriente que ya calculamos por la que tenemos aquí para proceder con calcular I3. Entonces bajamos 7 amperes más I4 que es igual a menos 2 amperes menos I3, eso igualado a 0. Y calculamos 7 amperes menos 2 amperes es igual a 5 amperes. Y de este lado está restando menos I3, que es la corriente que estamos buscando, y la pasamos del otro lado sumando, que nos queda aquí. Y I3 es igual a 5 amperes. Nos vamos a dirección al siguiente punto, que es este, que como ya había dicho anteriormente, este es el mismo, este es el mismo y este es el mismo. Entonces procedemos a calcular las corrientes que entran y salen. Tenemos entonces que en este nodo, que es un solo punto, entra la corriente de 4 amperes. Entonces agregamos 4 amperes. También entra I3, que ya la conocemos, que fue la que calculamos anteriormente. Entonces agregamos más I3. También entra una corriente de 3 amperes más 3 amperes y sale en ese mismo nodo una corriente I1 menos I1 y eso igualado a 0. Primero sustituimos la corriente que ya calculamos y que tenemos aquí, que es I3, que es igual a 5 amperes. Entonces tenemos primero 4 amperes más 5 amperes más 3 amperes menos I1 y eso igualado a 0. Y resolvemos lo que tenemos. 4 amperes más 5 amperes más 3 amperes es igual a 12 amperes menos I1 igual a 0. Tenemos aquí que menos I1 está restando, la pasamos del otro lado sumando. Entonces nos queda que I1 es igual a 12 amperes. Ahora, como paso final, analizamos el punto azul, donde tenemos que entra la corriente I2 más I2. También entra la corriente I1 más I1 y sale la corriente de 2 amperes menos 2 amperes. Eso igual a 0. Cabe aclarar que aquí ya conocemos I1, que es la que tenemos aquí. Entonces procedemos a sustituir. Tenemos que I2 más I1, que es igual a 12 amperes menos 2 amperes. Y eso igual a 0. Entonces procedemos a resolver. Tenemos I2, 12 amperes menos 2 amperes es igual a 10 amperes. Más 10 amperes igual a 0. Despejamos I2, donde tenemos que 10 amperes está sumando y pasa del otro lado restando. Por lo tanto, I2 es igual a menos 10 amperes. Finalmente ya terminamos el ejercicio donde calculamos las dos corrientes.